Buenos días, bienvenidos a su programa de Heraldo Salud, La Voz de la Salud. Estamos con el doctor, justamente Bernabé García. Él es especialista en medicina del dolor, anestesiólogo, y lo hemos invitado justamente para que esta mañana nos hable de su experiencia como especialista en esta subárea, digamos. Los anestesiólogos tienen una formación, por supuesto, y después ellos deciden hacer o no clínica del dolor. Y clínica del dolor es algo relativamente nuevo, ¿no? Como en nuestra región y en el mundo también. Hay un grupo de pacientes que sufren de dolor y que a nosotros nos interesa mitigarlo, atenuarlo, calmarlo y, si se puede, eliminar ese dolor. Doctor Bernabé, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Oscar. Qué bueno, que me da mucho gusto compartir el micrófono contigo el día de hoy. La realidad es de que hablar de dolor es una de las cosas, de los temas que para mí pues siempre me ha gustado, porque es mi área de trabajo, tratar pacientes con dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Pues es un área que me apasiona por lo que vivo día a día con mis pacientes. Es un área que también, es cierto lo que mencionabas, es relativamente nueva, es un área desconocida hasta cierto punto. La clínica del dolor, pero la anestesiología no tanto. La anestesiología, digamos, pues es una preocupación de todo el paciente que se va a operar, ¿no? ¿Y quién me va a dormir, doctor? ¿Quién me va a dormir? Ese es el término común y corriente de las expresiones del paciente que es valorado para una cirugía, pero están preocupados de todas, ¿no? De quién me va a dormir. Sí, fíjate que eso que mencionas es cierto, y entonces hizo que yo recordara... Sí, a los pacientes. Hizo que recordara una enseñanza de uno de mis mejores maestros, el doctor Daniel Mora, que nos decía... Sí, un saludo para el buen doc. Yo trabajé mucho tiempo con él en la clínica pública. Muy buen doctor, y le gustaba leer a Spinoza, y era un gran lector. Después me recomendó unos libros ahí totalmente deprimentes. Ahorita se me olvida el autor, pero yo emocionado por esa recomendación del doctor Mora, anestesiólogo, fui y compré casi como 5 libros. Apenas leí el primero, era totalmente depresivo, y los otros 4 ya no los leí por lo mismo, porque me estaban llevando una depresión casi al borde del suicidio. Y después le reclamé al doctor que habrá para autores que recomiendan. En fin, él también es anestesiólogo, pero tú nos platicabas de tu experiencia con él. Sí, le digo, es uno de mis maestros a quien yo admiro. Le mando un saludo al doctor Daniel Mora. Es una persona muy culta, realmente. Yo creo que vas aprendiendo y tomando de esa gente importante muchas cosas. Claro, vas haciendo tu propio camino en algún momento, pero las bases por ejemplo, yo admiro y quiero mucho al doctor Mora, y una de las cosas que recuerdo en sus primeras enseñanzas fue que los anestesiólogos estamos bendecidos por Dios. Decía, lean el Génesis. En el Génesis aparece el primer anestesiólogo. Sí. Cuando le quitan la costilla para sumió en un sopor. En un sueño. Génesis 22. Bueno, Génesis 22. En un profundo sopor a Adán para quitarle la costilla. Esa es la primera manifestación de anestesia del anestesiólogo en la vida. Oye, que acá entre broma y broma le comentaba yo a mi esposa ese pasaje de la generación y de la creación de la mujer. Le digo, fíjate, Dios tan sabio tuvo que dormir a Adán porque en su juicio yo creo que no lo iba a aceptar. No, hombre, se pone mi esposa como diciendo, es que tenía que estar dormido para poder realizar su gran obra. Por supuesto es en tono de broma, ¿no? Pero sí, se tuvo que dormir, sedar para fomentar o para dar lugar a la gran creación de la mujer. Así es, el ser más maravilloso que existe. Gracias, Señor. Totalmente de acuerdo. Gracias, Señor. Y bueno, regresando a que es muy frecuente, bastante común, que las personas cuando saben que van a entrar a una cirugía, yo tengo la oportunidad de trabajar con un ortopedista, el doctor Homero García, en donde operamos... Homero. Especialista en rodilla y codo, ¿no? Así es, codo, hombro. Antes, a lo largo de mis años como anestesiólogo, he trabajado con muchos otros especialistas, desde retinólogos, cirujanos generales, en fin, otras especialidades. Pero una de las cosas, el trato que tienen con su médico, va con el médico, lo revisa, lo atiende, lo diagnostica y le dice en algún momento que requiere una cirugía. Bueno,
como a su médico ya lo ha visto muchas veces, o cuando menos más de una vez para llevar a un diagnóstico, o a veces en una primera sesión. O sea, el diagnóstico puede ser muy evidente. Un paciente que se lastima una rodilla jugando, que se le hinchó, que tiene artrosis, que se le llena de sangre, que está inflamada, etcétera, que llega con una resonancia en donde dice se rompió un ligamento, pues el diagnóstico prácticamente ya está. Entonces llega con su médico, al cual le tiene confianza, y le dice que requiere una cirugía, le da todas las indicaciones, que va a pasar en el postoperatorio, cómo le va a ir con su recuperación, etcétera. Pero el anestesiólogo no lo conoce. Y entonces hay tantas cosas que se dicen. Y luego con el cubreboca puesto y el gorro y todo, vestido de pitufo, es un personaje ahí medio misterioso. Ahí Sí. Y luego llega a dormir al paciente. Entonces, no lo había visto de esa manera, de que, bueno, ¿quién me durmió? No sé, pero me sentí bien. Sí, fíjate que entonces algo que hacemos y que hemos hecho durante muchos años, ya en mi época ahora sí que de maestro, así como yo recibí enseñanza del doctor Daniel Mora y muchos otros, no me acabaría el programa mencionándolos, así que me quedo únicamente con él. También me tocó la parte de ser maestro y bueno, tengo la fortuna de haber tenido compañeros que ahora son compañeros anestesiólogos, a los cuales en la actualidad saludo, y me da mucho gusto que hayan crecido, porque bien decías tú al inicio, la anestesiología nos permite crecer en otras áreas. Tengo compañeros anestesiólogos que fueron mis alumnos, que ahora son intensivistas, que son especialistas en dolor, como médicos intervencionistas. Se ha ido diversificando nuestra especialidad. Especialista en cuidados paliativos y bueno, algunas otras que se me pasan dentro de la anestesiología. Y bueno, regresándome lo del miedo que tiene la gente, yo les menciono que pues siempre tratamos de llegar a nuestros pacientes vestidos de civil, al menos. O sea, pero ¿cuál es ese miedo? El miedo es a no despertar. Fíjate que no solo es el miedo a no despertar. Bueno, uno es el miedo a no despertar. El otro miedo que yo les digo es una leyenda urbana. Oiga, doctor, es que dicen que la raquia me puede dejar paralítico. Y entonces yo así muy brevemente hago cuenta, le digo, mire, aquí en Torreón hay como 10 hospitales. Si nosotros viéramos la cantidad de anestesias que se dan por raquia, que es a lo que le tienen miedo cuando dicen que si se quedan paralíticos, imagínense, yo sé, debe haber más de 100 procedimientos de raquia o de bloqueo diarios. ¿Cuántas personas estarían en silla de ruedas? Es un mito urbano, es una leyenda. Incluso algo que yo les comento a los pacientes es que el dolor del pinchazo a nivel de la columna, un bloqueo peridural o un bloqueo subaracnoideo, que es lo que comúnmente la gente menciona como raquia, normalmente el dolor del pinchazo a nivel de columna es mucho menos del dolor que le va a ocasionar cuando le ponen una solución, un suero. ¿Por qué? Porque la mano, por ejemplo, que es donde generalmente canalizamos a los pacientes cuando entran a quirófano, la mano es muy sensible, tiene... Si nosotros hiciéramos, como médicos sabemos que la representación a nivel de corteza cerebral de las manos es muy grande, es muy amplia. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones. Y una es el tacto, y muchas son todas las terminaciones nerviosas de calor, de frío, de dolor, etcétera. La espalda no tiene tantas. Y entonces, a mí en lo personal, pues me da la seguridad de que al paciente, después de darle un pinchazo en la espalda, sobre todo si no batallo, de decirle cuál le dolió más. No, pues la mano. Raro va a ser el paciente que pueda decir que el dolor de la espalda le dolió más. La razón es esa. Tenemos mayor terminaciones nerviosas a nivel de la mano que en la espalda. Pero en la espalda es algo que está atrás, es algo que no veo, es algo que no sé qué me está haciendo y es algo que me da miedo. Sí, o sea, en general nuestra educación nos dicen de niños, si te portas mal,
te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Y con un anestesiólogo. Y el doctor Bernabé siempre tiene jeringas y agujas a la mano. Entonces, ¿qué agujas usan ustedes? El tamaño de agujas que utilizan los anestesiólogos ya los debería de conocer. Y efectivamente, pero saben, son expertos en usarlas y por supuesto tienen su indicación, pero sí tienen diferentes. Cuando abren su set de agujas, doctor, digo, madre santa, desde la chiquita, gruesa, con calibre más delgado, por supuesto. Pero efectivamente son diferentes temores que nosotros tenemos, incluso los mismos médicos, ¿no? Cuando el peor paciente somos los médicos. Diferentes temores en ese sentido del dormir, de no despertar, tomado eso como un sinónimo de morir, ¿verdad? Y el hecho de la parálisis que tú mencionabas, y desafortunadamente otros aspectos más modernos o mediáticos, diría yo, como es este asunto que sucede en nuestra región de la comarca de Durango, con los pacientes con meningitis, y que han sido sometidos a algún procedimiento anestésico, casi todas ellas, por lo que sabemos nosotros en esta región, de un procedimiento de tipo raquia, que no sabemos dónde va a acabar esto, dónde va a terminar en el estudio, pero el procedimiento anestésico sí fueron sometidas a eso. ¿Nos puedes explicar tú, para tratar yo no diría con un tema de amarillista, ¿no? Eso no es la intención de este programa, ni mía en lo particular, sino que nos explicaras tú en qué consiste este procedimiento y cuáles son los riesgos en ese sentido de no crear una paranoia, pues, en el sentido de como se fue con ese mito que tú dices, la leyenda popular, doctor, voy a quedar paralítico, ahora, doctor, y no me va a dar meningitis, ahora que me va a someter a la raquia, aunque estemos a kilómetros de distancia y sea otro hospital, otro médico, en fin, eso a veces permea y traspasa las fronteras. Sí, mira, es una situación triste, es una situación preocupante, es una situación muy delicada porque desafortunadamente creo que hasta el momento van 22 personas que han fallecido, la mayoría de ellas mujeres, la mayoría de ellas relacionadas a una maternidad o un trabajo de parto. Eso implica jóvenes. Y entonces hablamos de mujeres jóvenes en edad reproductiva que dejaron en la orfandad a hijos, o al menos a un hijo, y eso es triste, es doloroso, es muy difícil de entender la repercusión. Preocupante porque todavía no sabemos ni cuántas más personas pueden presentarse con una enfermedad de este tipo, una meningitis, cuántas se van a recuperar. Yo entiendo que han estado hospitalizados pacientes que han sido ya dados de alta. También entiendo que es lo que dice la prensa, porque es básicamente la información que tenemos es a nivel prensa, no hay mayor información, es que existe en seguimiento algo así como 1,400 pacientes que fueron sometidos a un procedimiento anestésico, vamos a hablar independiente del tipo de cirugía a la que se sometieron. Aquí lo que está relacionado es al procedimiento anestésico, y entonces hay cerca de 1,400 personas que fueron sometidas a un procedimiento anestésico, específicamente a una raquianestesia. Y esperamos, al menos es el deseo nuestro como anestesiólogos, que ya no existan más casos. No hay más, no sabemos exactamente, de hecho ni exactamente ni remotamente, como anestesiólogos hemos tenido reuniones, hemos tenido juntas. Hace 2-3 días hubo una sesión de la Academia Mexicana de Medicina, en donde hubo expertos que hicieron comentarios al respecto, y la realidad es que escuchando esta presentación, esta sesión extraordinaria de la Academia Mexicana de Medicina, pues desafortunadamente tampoco nos dicen nada nuevo, nada que no sepamos, nada, o sea, y al mismo tiempo recomendaciones que todo el mundo las conocemos, que todo el mundo las sabemos como anestesiólogos. Debemos recordar, y esto es a veces la población
algunos todavía creen que los anestesiólogos terminamos la secundaria o la preparatoria, ya nos convertimos en anestesiólogos. La realidad es que somos médicos formados, que tenemos 3 años de especialidad, que después de esos 3 años de especialidad hay médicos que hacen 2 años de dolor, hacen 2 años de paliativos, hacen 2 años, o sea, hay subespecialidades que le llevan mucho tiempo al médico para lograr el estatus. Y muchas veces, independiente de la especialidad o de la subespecialidad que tengan o con la que trabajemos, pues seguimos siendo anestesiólogos. Claro. Y seguimos compartiendo este trabajo. Es decir, ¿Qué hace, por ejemplo, una paciente que está a punto de realizarse una cesárea o una raquia o un parto? ¿Nos puedes resumir cuál es el viaje en ese sentido médico? O sea, entra la paciente a quirófano y después. Mira, el comentario es que, y lo mencionaba hace un momento, una de las cosas que yo creo que hacemos ya la mayoría, y espero y deseo que sea así, primero, presentarnos con nuestro paciente, yo les digo, en ropa de civil para que me identifique, porque una de las situaciones que se presentan en todos los pacientes es que van a tener angustia, van a tener miedo, van a tener preocupación por el procedimiento, por la anestesia, si despierto, si no despierto, si me lastima la columna, etc. Entonces, lo primero que tenemos que generar es confianza. Hace poquito el papá de un paciente me decía, oiga doctor, ¿y no le va a dar algún medicamento para tranquilizarlo? Y mi respuesta fue, ¿esto es el medicamento que yo le vengo a dar? Y se quedó, dijo, sí, esto. Mi plática, el que usted me conozca, el que todas las dudas que pueda tener, ahorita las platicamos de una manera amigable. Y bueno, la mayoría de las veces eso es lo mejor que le podemos dar al paciente. El mejor ansiolítico es generarle confianza suficiente para que crea en nosotros. Me preguntabas, ¿qué sigue? O sea, ya después de que yo veo a mi paciente, que lo conozco, que me conoce, que conozco a la familia y me conoce, hablo de en qué consiste, por ejemplo, un bloqueo subaracnoideo, una raquia, y entonces ya les explico yo en qué consiste. Hace algunos años se intentó promover el que los pacientes fueran primero a una consulta preanestésica, que fueran al consultorio del anestesiólogo, lo conocieran y le plantearan, hiciéramos una historia clínica y en base a sus necesidades, el tipo de cirugía, sus patologías previas, elaboráramos un plan de manejo. ¿Sí? Desafortunadamente, y ya sabemos que esto es muy difícil porque pues, los recursos a nivel institucional generalmente se hace, el paciente va a una valoración preanestésica, conoce a un médico que generalmente es un anestesiólogo en formación y que le va a decir en qué consiste su anestesia, le va a quitar dudas, ¿sí? Pero la mayoría de las veces el paciente ni siquiera va a una consulta preanestésica y entonces conoce al anestesiólogo 5 minutos antes de ser anestesiado y obviamente que llega muy angustiado, preocupado, etcétera. Bueno, después de que lo vemos, de que conocemos al paciente, muchas veces ya platicamos con el médico, qué le va a hacer, en qué consiste, en qué condiciones está. El binomio de cirujano, el equipo cirujano, anestesiólogo es muy importante porque generalmente existe una comunicación previa de qué es el procedimiento que va a hacer el cirujano y en qué condiciones está. Sí, pero a lo que voy es en ese sentido, pacientes que no han sido operados nunca, no han sido anestesiados o no han sido sometidos a una raquia y que seguramente o probablemente alguno de ellos nos esté escuchando. ¿En qué consiste la raquia? El paciente pasa a quirófano, ya nos vamos a la parte como si lo estuviéramos viviendo. El paciente pasa a quirófano, fíjate, inclusive tenemos que decirle al paciente, le tenemos que preguntar incluso al paciente qué le va a hacer el cirujano. Porque en ocasiones, y esto yo lo veía con cierta frecuencia, bueno, ¿De qué lo van a operar? ¿De qué lo van a operar? Porque a veces la idea que tiene el paciente es una y para lo que está programado es otra. Y entonces esto genera falsas expectativas. Esto es muy frecuente. A lo mejor ya no lo es tanto porque la comunicación que existe en la actualidad es mejor que la que había antes. Y entonces había pacientes y a nivel institucional que yo les preguntaba, ¿de qué lo van a operar, señor? Pues no sé. ¿Cómo que no sabe?
Y si yo, por ejemplo, había leído que el paciente estaba para amputación, es una cirugía de una mutilación en donde el paciente tiene que saber. Ahora, la respuesta del paciente de decir no sé puede ser por dos causas. Una, por negación, ¿sí? Porque parece imposible que un médico no le diga a su paciente que le va a amputar cuando así, bueno, en ese caso. Entonces, es importante esa comunicación. El paciente llega a quirófano, le decimos qué le vamos a hacer. Normalmente hay dos posturas para hacer un bloqueo neuroaxial, ese es el término correcto, un bloqueo neuroaxial. Las técnicas son un bloqueo peridural o un bloqueo subaracnoideo. El subaracnoideo es lo que comúnmente llamamos raquia, porque nuestra aguja atraviesa atraviesa piel, tejido celular subcutáneo, atravesamos músculos interespinosos y ligamentos interespinosos y llegamos a un espacio que se llama, previo al espacio peridural, que se llama ligamento amarillo, ¿sí? Entonces, generalmente, bueno, esto está dentro de las vértebras. Si nosotros tocamos, si nos están escuchando, quien nos esté escuchando puede poner su mano en la espalda y tocarse la columna, y yo les hago la similitud. Digo, si usted hace su puño, si cierra su puño, cada uno de sus nudillos representa una vértebra, que es la apófisis espinosa de cada vértebra. Ok, así como nosotros tocamos nuestros nudillos, entre uno y otro nudillo existe un espacio. Bueno, haga de cuenta que en ese espacio va a entrar nuestra aguja de raquia. En la actualidad, las agujas de raquia son unas agujas muy delgaditas, muy finas. Tenemos de dos tipos, una que es de tipo cortante, por el tipo de aguja, de punta, perdón, y otra que se llama punta, bueno, comúnmente se llama punta de lápiz, tiene, su nombre es Whittaker, que tiene la ventaja de que lesiona mucho menos los tejidos. Uh-huh. Es una punta como un lápiz. Uh-huh. O sea, no es, digamos, hasta cierto punto romo, uh-huh. No lastima tejidos. Menos sangrado. Menos sangrado, menos lesión, menos molestia. Uh-huh. Entonces, esa aguja que es calibre 27, la podemos identificar o comparar con las agujas de insulina, de las más finitas que existen. Yo les digo, esta aguja, en el catéter que tiene colocado en su mano, en donde tiene su suero, puede pasar libremente sin tocarla. A ese grado de delgado es esta aguja. Entonces, por eso es que podemos decir generalmente no duele tanto. ¿Nos va a preocupar y le va a dar miedo al paciente? Pues sí, porque no está viendo, porque tiene miedo, porque le han dicho muchas cosas, etcétera. Ahora, y muchas veces que utilizas, Doc, perdón que te interrumpa, sí, es pasado por una máquina que se llama autoclave. Fíjate que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, la norma oficial mexicana de anestesiología y en general, nos exigen, así como exigencia, que ningún material sea reutilizado. Pero también tengo que recordar que en mis años de formación y en mis años como anestesiólogo a nivel institucional, porque esto lo veíamos más a nivel institucional por los recursos, era una práctica común. Así como hace 50 años las señoras que inyectaban, no sé si recuerdes, tenían su cajita de aluminio y ahí hervían sus jeringas y sus agujas, y cuando la aguja se despuntaba les sacaban una jeringa de cristal. ¿Sí? Significa aguja de cristal, una jeringa de cristal. Sí, bueno. Obviamente que a nivel institucional y posiblemente todavía siga siendo una práctica en algunos lugares. No es lo recomendable. No es lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que se use materiales de úsese y deséchese. No hay más. Desafortunadamente, y lo menciono porque también, digo, soy médico, soy anestesiólogo, conozco muchos de los hospitales de nuestra región e incluso a nivel institucional hace muchos años, era una práctica común el que el material se reesterilizaba. Pero por ejemplo, las agujas, como son antes se usaban, toda era de aluminio, y entonces entraban a vapor. No recuerdo ahorita los tiempos que les daban en ese tiempo, algo así como 15 o 30 minutos y la aguja ya estaba esterilizada. Luego vinieron las agujas con el adaptador de plástico. Esas ya no podían entrar
a vapor y entonces entraban a gas, que es un material, no lo voy a recordar ahorita, algo así como dióxido de etileno, no recuerdo. Ahí las expertas son las enfermeras encargadas de esa área, que existe especialización en enfermería para esos procesos de esterilización, respetando cada quien lo que le corresponde. Y entonces se meten a gas. Y el proceso dura 24 horas. Hay otro proceso que le llaman plasma, que dura, me parece, 2 horas. Es mucho más rápido, es mucho más costoso cuando se mete a plasma. Entonces, todo eso repercute en costos. ¿Eso que estás hablando lo tienen los hospitales públicos y privados? Fíjate que el plasma no sé si lo tienen los privados, porque es un procedimiento relativamente rápido, pero es costoso. Uh-huh. A nivel institucional, al menos yo puedo hablar del hospital. De tu experiencia. De mi experiencia en el Seguro Social, en la Clínica 71, sí tenían plasma. Okay. Y eso solo se usaba, pero es algo que se usaba solo cuando era una urgencia y que se requería X material, en donde se necesitaba para una cirugía en 3-4 horas, ¿sí? Para dar oportunidad de que se pudiera esterilizar, que tuviera el tiempo suficiente. Si alguien de experto en eso me llama la atención por desconocerlo, bueno, yo lo voy a aceptar, pero eso es lo que como anestesiólogos sabíamos, ¿verdad? Lo sabemos como médicos. Oiga, ¿y cuándo va a estar mi material? No se preocupe, doctor, ya entró a plasma, en 2 horas ya está. Ah, perfecto. ¿Qué haces con un material reesterilizado? Primero, tienes que creer que esa esterilización que se hizo y que se ha hecho siempre, pues es buena, es válida y que te va a permitir usar ese material sin riesgo. O sea, la norma oficial dice que debes utilizar materiales de un solo uso. Y estos, fíjate cómo se fueron cambiando por las situaciones que se fueron dando. Esto, si no mal recuerdo, se modificó cuando empezaron a aparecer o cuando apareció el SIDA en nuestro país, ¿sí? Porque el usar un material, una aguja, una jeringa reutilizable, tenía el riesgo de que tú contagiaras a otra persona. Mejor desechable. Sí, entonces, o sea, todo esto se fue modificando, desafortunadamente por algunas circunstancias como esa. Tú me preguntabas, ¿se usa? Pues sí, yo creo que se sigue utilizando. Yo trabajé también en el Hospital General de Lerdo, al cual le tengo también mucho aprecio, porque fueron dos entidades en donde estaba en lo máximo en la 71, de la cual yo me siento muy orgulloso de haber trabajado ahí, pero también orgulloso de haber trabajado en un hospital general de nuestra región, en donde las condiciones podían ser diferentes, pero nuestro trabajo era el mismo. Era el mismo. Ok, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Bernabé García, médico especialista en anestesiología y clínica del dolor, con un tema interesantísimo que nos estás despejando muchas dudas, por supuesto, en tu área. Y vamos a continuar hablando sobre esto, por supuesto. Estamos en Heraldo Salud. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando con el doctor Bernabé, médico anestesiólogo, que nos está explicando justamente en qué consisten estos procedimientos de la raquia y que en esos procedimientos hay protocolos, por supuesto, ya bien establecidos que ustedes siguen, y en ese protocolo viene incluido, digamos, coloquialmente, la limpieza del área, que nosotros técnicamente le llamamos asepsia y antisepsia. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué consiste esto de asepsia y antisepsia, que va incluido en todos los procedimientos quirúrgicos, pero en este caso para la anestesia regional, digamos? Sí, es un procedimiento que se usa para cualquier, desde una pequeña cirugía hasta una cirugía mayor, prácticamente el procedimiento es el mismo. El paciente está colocado en posición fetal o puede estar colocado sentado. Lo que sigue es el vestirnos. Normalmente como anestesiólogos lo que usamos son guantes estériles y lo ideal como recomendación sería que usáramos también una bata estéril. Pero bueno, ya que nos calzamos nuestros guantes estériles, o si tenemos bata y guantes estériles, que eso es lo ideal, empezamos a hacer limpieza del área con la que vamos a trabajar. La limpieza es llamada asepsia, utilizamos antisépticos, los más comunes son Isodine, puede ser jabón quirúrgico, también puede ser clorexidina, puede ser alcohol al 70%, a 70 grados, perdón.
Y es lo más común. En la actualidad yo creo que estamos más familiarizados a usar isodine o jabón como antisépticos. Hacemos antisepsia. Después de la antisepsia, quitamos el material que estamos usando porque podemos arrastrarlo y llevarlo hacia el espacio subaracnoideo o hacia el espacio peridural, y entonces hacemos asepsia. Después de la asepsia, lo que sigue es una antisepsia, que es quitar el antiséptico para evitar el riesgo de que lo llevemos, que lo introduzcamos al sitio donde va nuestra aguja. Lo cubrimos con ropa quirúrgica, que puede ser desde un simple campo hendido hasta campos estériles, y nos deja solo un espacio de 10, 15 centímetros cuadrados. Pero tú limpiaste, por decirlo, un espacio como de 40 centímetros. Ah, claro, sí. Esto es importante porque yo voy a trabajar a lo mejor en un espacio de 2 a 3 centímetros. Sí, pero limpiamos prácticamente toda la parte baja de la espalda hasta los glúteos. O sea, es una área muy amplia. ¿Por qué? Porque al momento de estar revisando nuevamente a mi paciente, de que voy a hacer el procedimiento, yo tengo que estar seguro de que voy a entrar en el mejor espacio que yo estoy percibiendo. Y entonces necesito que toda mi área esté completamente limpia, que esté aséptica. Entonces el área de limpieza es muy amplia, es muy grande realmente. Y después procedes a administrar los medicamentos. ¿Qué medicamentos usan? Mira, para una raquia, para un bloqueo peridural, que son lo común en este tipo de anestesia regional, lo que usamos es anestésicos locales. Hay anestésicos locales de corta duración, como la lidocaína, que nos da un tiempo de anestesia de 1 hora, hora y media. Y hay anestésicos locales que nos dan un tiempo de duración que van en promedio de 3 a 4 horas. Y hablamos de lidocaína para anestésicos de corta duración y bupivacaína o ropivacaína, que son anestésicos que el efecto puede ir de 4 a 6 horas. Entonces, por supuesto, estos medicamentos están estériles. Estos medicamentos están estériles, vienen en viales que los debemos considerar como individuales. Digo, debemos considerar porque hay presentaciones que vienen de 10 mililitros y yo solo voy a usar 1, 2 o 3 mililitros. Entonces, aunque el vial venga con una cantidad mucho mayor, normalmente vienen desde el laboratorio, vienen cerrados, es un vial estéril, y lo que hacemos es usamos y tiramos el resto del medicamento. Es lo normal, lo que procede, digamos. Eso es lo ideal y lo que generalmente se hace. Ahora, el quirófano, te lo pregunto a ti, yo sé que por supuesto no es nuestra área médica, por supuesto no estamos especializados en eso, no. Hay ingenieros que se dedican a eso, a las cuestiones de la ventilación, iluminación, el material que se utiliza en los quirófanos, insisto, la ventilación, temperaturas, en fin. Pero a grandes rasgos, los quirófanos se dividen en áreas según el tono de color. ¿Cuáles son esas áreas, doctor? Sí, fíjate, mencionaste algo que es muy importante. Yo creo que un buen quirófano tiene que estar diseñado por alguien que sabe, ¿sí? Por un experto, por un especialista incluso, porque un quirófano requiere de algunas características desde el piso, las paredes, etcétera, para que puedan limpiarse, para que puedan fumigarse, para que puedan mantener ese grado de esterilidad que se requiere cuando un paciente entra a cirugía. Entran muchos técnicos, muchos ingenieros profesionistas que no son médicos, por supuesto. Hay ingenieros biomédicos y hay ingenieros que tú dices de construcción de hospitales, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, aterrizando en la pregunta de las áreas que tiene un hospital, todas las áreas en donde pueden convivir pacientes, familiares, personal, se consideran áreas blancas. Es decir, cuando un paciente, por ejemplo, en los hospitales, en la mayoría de ellos, todos tienen un área que le llaman preanestésica. Es decir, el paciente o viene de la calle o viene de una habitación y va a pasar a esa área de preanestesia, en donde a mí como anestesiólogo me va a permitir conocer al paciente. Yo puedo entrar con ropa de calle, ¿sí? Que es lo que comentaba yo, me presento con mi ropa de calle, porque es un área que le llamamos un área negra, ¿sí? Obviamente no está estéril. Obviamente no está estéril, es para todos.
¿sí? Es para todo personal, paciente, familiares, etcétera, que llegan con su ropa de calle. El familiar puede estar con su ropa de calle, etcétera. Ahí en ese espacio el paciente se le puede canalizar, le toman exámenes de laboratorios o se le hace lo que el paciente necesite. ¿Se le llama área qué? Área negra. Negra. Sí, sí. Esa es un área común. ¿Sí? Después tenemos el área gris. El área gris prácticamente es un área de traslado en donde ya no puede haber familiares, en donde ya el paciente está preparado para entrar a quirófano, ¿sí? Y es un área de, ¿cómo decirlo?, de transición entre el área de calle, por así decirlo, y el área que va a entrar, que es un área estéril, en donde las personas que entran a un quirófano deben tener ciertos requisitos. Primero, ya no podemos entrar con nuestra ropa de calle, ¿sí? Tenemos que cambiarnos, el hospital nos va a dar ropa quirúrgica, ropa manejada, en donde sabemos de antemano que es una ropa, si no cumple con todo el protocolo de esterilización que requiere un material quirúrgico, sí debe pasar por un proceso en donde permita que esa ropa que solo es de un solo uso, aunque es reutilizable, esté reutilizable, nos cambiamos, dejamos nuestra ropa de calle y entramos con botas, ¿sí? La bota es parte de nuestra herramienta para entrar a esas áreas quirúrgicas, que es un área blanca. Entramos con cubrebocas, ahora que desafortunadamente el COVID nos obligó a usar cubrebocas en muchas áreas. Bueno, pues tenemos que dejar nuestro cubrebocas de calle y utilizar un cubrebocas nuevo en la zona de quirófano. Un gorro que nos cubra del pelo y básicamente esa es la ropa con la cual entramos a una área quirúrgica. Igual el resto de personal. Igual el resto de personal. Estamos hablando de quién está en quirófano. Fíjate que en la actualidad cada vez entra más gente a los quirófanos. Y hablo de más gente porque... Pero para un procedimiento como este... Para un procedimiento, dentro de los que entran a quirófano está la enfermera quirúrgica, que es la que va a apoyar al cirujano, darle todo el material que está necesitando. Es una especialidad dentro de la enfermería. La enfermera quirúrgica, está la enfermera circulante que se encarga de llevar, traer todo lo que se está necesitando de material. También están dentro del quirófano, hay un personal que cada vez se ha hecho más indispensable, que son el personal que apoya al médico anestesiólogo. Tenemos en la actualidad personal que se dedica específicamente a llevarnos el material que necesitamos, que nos apoya con todo el material, el que sabe que la máquina de anestesia está funcionando, que ya comprobó que no haya fugas, etcétera. ¿Son como técnicos? Ellos son biomédicos, la mayoría de ellos. Algunos otros son enfermeros que se especializan en esa área de apoyo nada más. Y entonces ellos... aunque la enfermera circulante nos sirve a todos, este personal es específico porque sabe todos los medicamentos y el material que necesitamos, desde laringoscopios, videolaringoscopios, cánulas para intubar a un paciente, cánulas orofaringias, el tipo de agujas, etc. Entonces, ellos son un apoyo muy importante de apoyo al anestesiólogo. Puede ser una persona, y entonces ahí ya estamos la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, el personal de apoyo al anestesiólogo y el cirujano y sus ayudantes, que pueden ser 1, 2 o 3 ayudantes dependiendo de la complejidad. A veces hay una especie como de moda, doctor Bernabé, médico anestesiólogo, en donde en concreto en algún tipo de procedimientos quirúrgicos el familiar solicita entrar a quirófano y ese gesto que estás haciendo de, no sé, estamos entre la espada y la pared, no, es como estas series televisivas que son muy amigables por momentos y que nos muestran esa parte, por supuesto, humanizada de la medicina, que estamos de acuerdo con eso, por supuesto, pero también a veces eso no deshumaniza la medicina, el hecho de decirle, déjenos trabajar. Sí, mi gesto fue porque es bastante frecuente que ocurra
que el familiar quiera entrar. Yo tengo la fortuna de trabajar con el doctor Homero García desde hace muchos, muchos años, y entonces cada que un familiar pide que le den chance de entrar, es que está estudiando medicina, es que es médico, es que está muy preocupado, etc. Bueno, lo que comenta de querer estar ahí, a veces grabar, etcétera, implica un riesgo, fíjate, porque en nuestra formación como médicos, en nuestra formación... Satisfacer esos deseos de subir el mensaje o la grabación a Facebook y compartirlo con el resto de los amigos y familiares como un evento, por supuesto que es un evento importante para ellos, pero también tiene su riesgo. Claro, en lo personal yo lo considero de mucho riesgo porque, yo te decía, en nuestra formación estamos acostumbrados, yo como anestesiólogo he entrado a quirófano, no sé, miles de veces a lo mejor, y es algo que para mí puede ser una rutina, porque lo hago todos los días, pero me llevó un tiempo aprenderme las rutinas. Y entonces una persona que en su vida ha entrado a un quirófano tiene el riesgo de contaminar, tiene el riesgo de estresar al paciente, de estresar al equipo médico quirúrgico. Entonces te digo, normalmente al menos... Tiene sus desventajas también. Claro, o sea, tú hablabas de la parte humanizada. Sí, yo también he estado del otro lado. Te puedo decir que en este año han operado a dos familiares y el comentario del anestesiólogo fue: doctor, ¿nos va a esperar afuera? Claro, o sea, yo confío en ti, confío en el cirujano y yo les tengo toda la confianza, y eso es lo que deberíamos hacer. Tener confianza con los médicos, tener confianza con los hospitales, y irnos ir aprendiendo de las cosas que nos están pasando, corregirlas y prevenirlas. Claro. Hablamos con el doctor Bernabé, médico especialista, anestesiólogo. Tú tienes tu clínica, está ubicada, nos dices en dónde y los teléfonos, por favor. Claro que sí. Estoy en Bolonia 398, Colonia Torreón Residencial. Nuestro teléfono es el 87 17 20 48 55. Y en Facebook como doctor Federico Bernabé. Doctor Federico Bernabé, gracias por acompañarnos, gracias por despejarnos tantas dudas a este respecto, y felicidades por tu labor como anestesiólogo y como medicina paliativa y clínica del dolor sobre todo. Hasta luego, doctor. Gracias. Nos vemos.